Bien, la idea principal era mostrar o tratar de entender la conferencia de ética y en un sentido particular la importancia eh, respecto a la periodización, que es un problema que no es el problema principal, porque bueno, uno podría decir, bueno, no me importa cuándo empieza, cuándo termina, o sea, a mucha gente le puede no importar y hace bien. ¿Sí? Entonces, más que eso, me parece una oportunidad para discutir ciertas cuestiones de metodología y más particularmente pensar desde ahí, desde ciertas cuestiones que se plantean respecto a una mirada científica, una mirada naturalista y una mirada, digamos, milagrosa de los eventos. ¿Sí? Hay algunas cuestiones que, por supuesto, creo que rebalsan la filosofía específicamente de Wittgenstein, pero creo que eso es bueno, digamos. Así que los wittgensteinianos pueden decir que me he perdido la cuestión de la periodización y los no wittgensteinianos, que soy muy wittgensteiniano, pero en realidad todos tienen razón. Empiezo a leer un poco y cualquier cosa me van preguntando. ¿Sí? La Conferencia de Ética de 1929 ofrece, como ustedes saben, el primer, creo yo, experimento gramatical, y es uno de los pocos leones que conozco en la obra de Wittgenstein. Es un incompleto, debo admitir, a mitad de camino entre la condición felina y la humana. Recordaremos con detalle, pero desde luego aludo a una escena que propone él en la conferencia de ética y le dice al auditorio, para hablar de un hecho extraordinario, le dice, fíjense, piensen que a uno de ustedes le brota de repente una cabeza de león. O sea, precisamente en el pasaje me parece que se presenta una especie de, si quieren, una cuestión, digamos, de periodicidad. Es importante que aluda a un ejemplo, que hay muy pocos ejemplos, en el Tecato hay 3 ejemplos, y en este caso más tiene más que una fuerza de un ejemplo, es la fuerza de una imagen. Entonces creo que se empieza a agitar acá esta herramienta metodológica importante que es llevar situaciones a un límite, donde la norma se agrieta y, diría yo, lo siniestro emerge. ¿Sí? Yo le voy a leer el pedazo del texto, yo lo podría compartir en realidad. En mi, ahí lo ven al Word mío, ¿sí, no? ¿Se ve mi Word? Sí, Bueno, entonces, esta es una nueva, es una nueva, digamos, edición que me parece que está muy bien, y dice una cosa que no dice en la que yo tenía. ¿Sí? Dice, take the case of, bueno, supongamos el caso de que a uno de ustedes le creciera de repente una cabeza de león y empezase a rugir. Ciertamente esa sería la cosa más extraordinaria que yo podría imaginar. Ahora, cuando nos hemos recuperado de nuestra sorpresa, lo que yo sugeriría, ¿sí?, es llamar a un fisiólogo y hacer que se investigue, ¿sí?, científicamente el caso, y si no fuese por miedo a lastimarlo, lo cual no creo que le importe a él lastimar a nadie, lo haría viviseccionar. ¿Dónde estaría entonces ahora el milagro? Queda claro, dice, visto de esta manera, que todo lo milagroso habría desaparecido, a menos que queramos decir con milagroso simplemente un hecho que todavía no ha sido explicado por la ciencia, que a su vez solamente quiere decir que no hemos logrado todavía, ¿no?, eh, agrupar o no, asimilar, ¿sí?, este hecho a otros dentro de un sistema científico. ¿Ya? Pero esto significa
que no tiene ningún sentido decir que la ciencia ha probado que no hay milagros. No, la mirada científica de ver los hechos no es la manera de ver un milagro. Imaginen cualquier hecho que ustedes puedan, nunca va a ser en sí mismo milagroso en un sentido absoluto, y no, y no es por sí mismo más o menos milagroso que cualquier otro hecho. Esta parte que la que no estaba él. Una vez escuché a un predicador en Cambridge, en una iglesia de Cambridge, decir que por supuesto que los milagros seguían ocurriendo, solamente hay que ver a la pequeña semilla, ¿sí? A partir de la cual crece todo un árbol. Ahora, dice, pero esto es más milagroso que, que se caiga una piedra o de que cualquier cosa, sea lo que sea, pase. Miren qué estúpido lo tenía traducida bueno, está bien. ¿Sí? Bueno, pero sabemos que no es el único león, ¿no? Este león es un medio león, ¿sí? Estamos en la conferencia de ética y ya vamos a ver un poco mejor al otro león, que es el de las investigaciones, ¿sí? No es el único y tampoco es más célebre, en realidad. Es el primero, está a mitad de camino y es un león callado, o por lo menos ruge, no habla, como el segundo. Por eso es que vamos a atender también los reclamos de nuestro incomprendido amigo, el de las investigaciones filosóficas, cuya enorme fama y prestigio surgen, paradójicamente, ya no tanto, de que jamás le podríamos entender. La frase de, es, si un león pudiese hablar, nosotros no podríamos comprenderlo. ¿Sí? Ya vamos a ver esa frase un poco más, ¿no? Wenn ein Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen, ¿no? Bueno, aquí hemos presentado un poco los felinos, ¿sí? Veamos algo de la cuestión esta siniestra que les decía. Macondo. Este autor, que es finés, ¿sí? Ushanov, tenía un artículo que lo leí hace mucho, On the Ladder Withdrawal Symptoms and the One Way of Dealing with Them. Es un genio para poner el título. Ahora, lo que tenía, este artículo yo no sé, después no lo volví a aparecer, pero lo consulto siempre, siempre está en la página, aunque ya se cayó la página, yo no sé qué será de Ushanov, pero me pareció muy bueno. Y él decía, y esto también me había llamado la atención, desde Helsinki, ¿no? Al menos en mí, los ejemplos de Wittgenstein, tipo el león que le surge la cabeza, y muchos más, evocan, dice, fuertes asociaciones con el realismo mágico, que hoy en día se asocia principalmente con la literatura latinoamericana y con nombres como Julio Cortázar, Borges y García Márquez. O sea, él desde Helsinki, yo en Tucumán, mi mamá es profesora de literatura latinoamericana y él decía que había que leerlo desde lo más cercano mío, ¿no? Y tiene razón. ¿Sí? Así que me parece como interesante ese tipo de lectura. Cómo aparece lo siniestro en el realismo mágico. Entonces, me parece que hay una parte que es muy conocida de Cien años de soledad, que me parece que tiene estos aires vietnamianos y que ilumina cosas a través del absurdo. En Cien años de soledad, Gabriel García Márquez nos invita a un experimento gramatical inquietante, de aires wittgensteinianos. Dice, nos imaginemos que los habitantes de Macondo pierden uno a uno sus conocimientos, la capacidad de nombrar y definir las cosas presentes. Esa no es nada distinta a la definición de de Cabell, de Stephen Cabell sobre, sobre el escepticismo. El escepticismo dice algo así como es la, la duda, incluso la tentación
de que nuestras palabras no puedan nombrar las cosas. Bueno, imaginaros que los habitantes de Macondo pierden los conocimientos, su capacidad de nombrar y de definir las cosas presentes. Entonces, ¿qué se le ocurre a Aureliano Buendía? Bueno, etiquetar las cosas. Un día, buscando el pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales, se olvidó el nombre. Y el padre le dijo, se llama TAS. Aureliano escribió el nombre, entonces un papel que pegó con goma en la base del yunquecito, se llama TAS. Y así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. Pocos días después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba con leer la inscripción para identificarla. Y el padre le comunicó entonces después su alarma porque se había olvidado los hechos más impresionantes de su niñez. Aureliano le dijo, pero yo tengo un método. Y le explicó el método. Y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre. Mesa, silla, reloj, puerta, pared, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas. Sin duda que el etiquetamiento era un remedio pasajero, solo efectivo en la medida en que el olvido no alcance también al lenguaje. Creo, ¿no? Al lenguaje escrito. Posibilidad que también postula, pero que no llega a ocurrir. Durante ese tiempo, durante la peste amnésica, los habitantes vivieron, según García Márquez, una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. La aplicación filosófica de este texto, me parece que para el tema de la incumbencia, es que García Márquez como que nos produce un doble estremecimiento. Por un lado, la sorgue, la angustia de olvidar las palabras. ¿Sí? ¿Cómo se llama algo? ¿Cómo nombrar algo? Pero también, y en el nombrar es hablar con otro en general. Y por otro lado, la otra conjetura de también olvidar la palabra escrita, que es más persistente que la hablada. Ellos olvidan cómo se llama, cómo decirle, pero saben escribir, leer todavía. Pero también es fugaz. Y este segundo movimiento parece que tiene una paradoja más, que es que hay una faceta como performativa, si se quiere, porque Cien años de soledad, ¿qué es? Es una novela, un libro. Un libro que se extraña del lenguaje en un momento, lenguaje en el que se le va la existencia. Durante la peste amnésica, todos han habitado ¿qué? Un mundo escrito, creo yo, pronto a desaparecer, que no es otra cosa que la morada del lector. En cierto sentido, es una especie de duda del lenguaje en el cual va la vida y de un lector que a su vez asiste a la duda de si los macondianos se van a olvidar de leer. Esta posibilidad o imposibilidad, digamos, es una paradoja, de extrañarse del lenguaje en el lenguaje, creo que es una formulación también muy aceptable de la idea misma del milagro en la conferencia ética. Vamos a ver un poquito de los leones de Macondo, ¿sí? Los episodios de los leones presentan lo monstruoso y lo siniestro como instrumentos narrativos para exponer, en cierto sentido, los límites de lo decible o lo definible. En el caso del león parlante de las investigaciones, emerge lo monstruoso en un sentido quizás literal y conceptual porque es un animal que domina el lenguaje y eso implicaría una anomalía que subvierte las reglas ordinarias de la comunicación. Una especie de engendro gramatical. Ya vamos a ver si están así. Pero es un león maduro, digamos, ¿sí? De un Wittgenstein maduro. Ya lo vamos a discutir un poco más.
porque hay, si un león pudiera, es modal, hablar, no podríamos entenderlo. Ahí hay muchas capas para ver quiénes somos nosotros, lo que entenderíamos o no, en qué sentido entender si es que es hablar o decir algo. La distinción rede o sprechen, con talk o say, porque uno implicaría hablar con alguien. Bueno, pero bueno. A su vez, la incomprensión insalvable de ese lenguaje leónico generaría en nosotros eh, eh, un efecto como siniestro, porque nos enfrenta, en cierto sentido, a algo familiar, un lenguaje que entenderíamos, procedente de una especie de alteridad radical que sería la mente del león. Sin tener en cuenta, hay que tener en cuenta que entre ellos sí hablan, ¿no? O se comunican. Ahí va como quisiera que charlemos. Y del mismo modo, creo que la peste del olvido convierte lo cotidiano en extraño. La epidemia de insomnio y amnesia colectiva torna monstruosa la vida en Macondo y siniestro el entorno familiar, porque los habitantes olvidan los nombres y los usos de los objetos más comunes hasta perder la noción de sí. En algún momento se olvida de los nombres de ellos. Lo siniestro en términos freudianos aflora aquí, creo, cuando lo habitual, acá está el psicólogo, se vuelve irreconocible, o lo irreconocible adquiere un matiz de cercanía. Macondo deviene un mundo al revés, donde aquello que daba seguridad, que las palabras, la memoria, se evapora y revela la precariedad del sistema de sentido. Y nosotros, como lectores, participamos de esa disolución. En Macondo es la ruptura de las reglas, fíjense, la pérdida de la memoria y del lenguaje común lo que engendra la anomalía. Para combatirla, los buendíes intentan instaurar las reglas de la inteligencia mediante el ardid de etiquetar cada cosa con su nombre y función. Mesa, silla, reloj, puerta, pared. José Arcadio Buendía va marcando todos los objetos domésticos, incluso a la vaca. Le cuelgan un letrero, y ahora interesante, diciendo qué es y para qué sirve. Porque si no, el tema es cómo se llama nomás. Olvidar el nombre, una buena amnesia, digamos, no es solamente olvidar el nombre, sino olvidar qué es algo. Este gesto desesperado de fijar la realidad con palabras es una respuesta, digamos, racional o intento a la anomalía y un esfuerzo por domesticar esto monstruoso, devolviéndolo, trayéndolo al orden familiar. Sin embargo, como decíamos, parece que subraya esta la fragilidad de la solución. ¿Eh? Así que, aún poniendo nuevas reglas, los rótulos, los memorandos, la anomalía del olvido sigue acechando y amenaza incluso con vaciar el significado de las inscripciones mismas. Presenta, me parece iluminador articular esta escena con dos modos de ver el mundo. Hemos visto que pasa algo y hay y a alguien le surge una cabeza de león, de repente se olvidan de algo, de todo. ¿Cómo explicar eso? Porque yo podría tener un grupo de científicos que vayan a Macondo y van a descubrir, por ejemplo, que hay un árbol que está generando una sustancia que genera eso, ¿verdad? O sea, la idea, digamos, sí, de la mirada científica es una mirada distinta a la mirada milagrosa o, digamos, que este, mágica. Bueno, entonces, a partir de eso me parecía que había interesante que hay, que se postulan dos formas distintas de ver lo humano, de ver lo humano, que es, no está viendo si quiere trabajar. Yo le llamo así, girondiana y eclesiástica. Fíjense, la mirada girondiana, ¿qué es? Están viendo el Word, ¿no? Sí. Bueno, es la perspectiva mágica respecto a todo lo real. Lo que él decía al último del pasaje de la conferencia de ética, donde dice, bueno, hay un predicador aquí en Cambridge, un cura en Cambridge, que dice que todo la semillita esta es milagrosa. ¿Cómo que no ocurren milagros? Los milagros ocurren todos los días.
Ese es girondiano. ¿Por qué? Porque Girondo tiene un poema muy lindo y juega con esta idea, ¿no? Dice, lo cotidiano podrá ser una manifestación, lo cotidiano podrá ser una manifestación modesta de lo absurdo, pero aunque Dios, reencarnado en algún sacamuela, nos obligara a localizar todas nuestras esperanzas en los palillos, la vida no dejaría de ser, por eso, una verdadera maravilla. ¿Qué importa que los cadáveres se descompongan más fácil que los autos? ¿Qué me importa que las familias enteras llenas de chicas lindas mueran porque comen hongos silvestres? El solo hecho de poseer un hígado y dos riñones no justificaría que nos pasáramos los días aplaudiendo a la vida y a nosotros mismos. Y no basta con abrir los ojos y mirar para convencerse de que la realidad, en realidad, es el más auténtico de los milagros. Bueno, y este poema después termina, viva el esperma aunque yo perezca. Muy lindo. Pantapájaro 14. Bueno, esta es la mirada girondiana. Y la mirada eclesiástica es, bueno, pues el eclesiastés, la visión tradicional dogmática ante lo desconocido, que ve lo nuevo en función de lo viejo. Y como dice el texto bíblico, todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Nada nuevo bajo el sol. Nil novum sub sole. Hay quien llega a decir, mira que si esto es una novedad, pero eso ya existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron. Entonces, en el caso del león, la ciencia sería la postura eclesiástica. Fenómeno extraordinario, cabeza, un hombre con la cabeza de león que ruge, y el filósofo, digamos, cientificista, llama al médico y examina el hecho científicamente. Bajo esa mirada, el milagro queda totalmente despojado de su aura. En realidad, la anomalía, como dice Wittgenstein, es un hecho no explicado, clasificable dentro de un sistema natural. El milagro, digamos, dicho con ironía, el león milagroso se vuelve el león de laboratorio. Wittgenstein muestra así cómo una aproximación racional disuelve lo milagroso y lo monstruoso se normaliza, a costa de perder aquello que hacía único el fenómeno. ¿Eh? Por contraste, la mirada girondiana es el asombro permanente. Todo es milagroso. Bueno, pero también es cierto que nada lo es, si todo es milagroso. Se pierde el sentido de la normalidad o de lo no milagroso. Entonces, Cambridge, en la versión esta de la semilla. La forma del milagro wittgensteiniano solo tiene sentido en un marco, me parece, mixto, como de realismo mágico, donde algo irrumpe y hay es un instante en el cual todavía no se ha explicado y todavía está el asombro. ¿Sí? En Macondo asistimos a este juego similar de mirada. La reacción es eclesiástica, rotura el objeto, construye una máquina de memoria a modo de archivo de conocimiento, que es un intento quijotesco de encerrar la realidad huidiza en el orden de la razón o de lo científico. Al punto que cuelgan un cartel que proclama, y es muy interesante, Dios existe, no se van a olvidar, en el medio del pueblo, como queriendo anclar al pueblo en la verdad última para que el olvido no logre borrar. Pilar Ternera introduce un rito adivinatorio, que han leído en Soledad, para llenar los vacíos de memoria y empieza a leer el pasado en las barajas y a tejer con naipes un mundo imaginario donde la gente reconstruye sus identidades. Este refugio fantástico, menos práctico pero más reconfortante, es siniestro porque lo mágico que hace, acá aparece lo mágico apuntalando lo real. Un milagro doméstico, una ficción colectiva que suple la falta de recuerdo con fe y narración. Ahí me parece que hay una mirada mixta. Wittgenstein, en su conferencia de ética, reflexiona precisamente hacia el final, sobre las ansias humanas de ir más allá de los confines de lo decible. Cada vez que intentamos expresar lo inefable, dice Wittgenstein, el valor absoluto, lo trascendente, aquello por lo cual nuestras reglas lingüísticas, según Wittgenstein, no fueron hechas,
corremos contra los límites del lenguaje, chocando contra los muros de nuestra jaula expresiva. Tanto el habitante de Macondo, tratando de recordar el sentido de lluvia o Dios mientras la peste avanza, como nosotros imaginando la mente de un león que habla, participamos un poco de esa embestida humana contra las fronteras de lo comprensible. Son situaciones que ponen en evidencia lo mágico y lo absurdo a la vez. Mágica porque rozan ese asombro de que exista algo fuera del marco habitual, y absurda porque cualquier intento de describir plenamente esa experiencia queda condenado al sinsentido o a la incomunicación. Fíjate, no. Trata de prevenir un poco de que tal esfuerzo, aunque inevitable, es a la vez desesperado. Sin embargo, en un giro irónico, tanto el filósofo como el novelista parecen celebrar la condición límite del lenguaje. Porque Wittgenstein dice que lejos de ridiculizar la tendencia, la respeta profundamente. Después de todo, la propensión a inventar signos frente al abismo, ¿no? Sean crucigramas para hablar con leones o las vacas rupturadas para recordar la leche, son definitorias del humano. Entonces se perfilan, me parece, en la conferencia de ética, estas dos miradas posibles de la razón que traza fronteras y nomina lo extraño, que subsume toda la regularidad, y la de asombro ante un hecho, pero que termina derramando, por así decirlo, a todos los hechos. En la conferencia de ética, Wittgenstein esposa su primera criatura, este león. Apenas una cabeza de león para ensayar reacciones. Parece ser que la conclusión es que el hecho de que todo o nada es milagroso, como contradicción y tautología en el tractato, marca los límites de nuestras experiencias éticas, estéticas y religiosas. El realismo mágico deja que lo extraño irrumpa en lo normal, sin cuestionar la realidad ni domesticar al monstruo, hasta que se pierde la normalidad. Es un equilibrio muy difícil y dura quizá poco tiempo, pero esta es la primera parte que termina, peor es discutir con un león. Ahora, en la segunda parte, esto es más o menos lo que quería decir, pero hay una segunda parte que quisiera que discutamos. ¿Sí? Bueno, no chiste ahí. Y aquí está el famoso león. Bueno, aquí me parece que los que sepan más alemán me corrigen, ¿sí? Hay bastantes cuestiones interesantes, ¿no? En primer lugar, con respecto a la traducción, esto saben ustedes que está en la segunda parte de las investigaciones filosóficas, que ya de por sí tiene su polémica, si era una segunda parte del mismo libro. ¿Eh? Ahora, claro, acá tenemos, ¿eh? Anscombe traduce, we could not understand him. O sea, no podríamos entender. Yo lo sigo aquí a Constantin Sandis, que me parece que es interesante porque dice que mucho, cuando lo tienen lo tienen que citar, ¿sí? Se olvida la parte modal. No podríamos, ¿sí? No, ¿sí? En vez de could, ponen would, should, otra cosa. ¿Eh? Entonces, acá, como dicen, si un león hablase, no podríamos entenderlo. Ahora, yo podría decir, bueno, pueden ser tres opciones. O hay una capacidad, pero no la puedo ejercer, podríamos entenderlo, ¿sí? Pero no podríamos entenderlo, pero él podría hablar. Podría decir que no tiene la capacidad, pero la puede adquirir, o que es imposible que la adquiera. ¿Eh? Entonces, y también si es que se traduciría sprechen por talk o speak, como le decía, ¿no? Bueno, me parece que simplemente, ¿y quién es el nosotros? ¿No?
Parece que es interesante porque él dice, nosotros no podríamos entender. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, diría, bueno, los hombres, los hablantes. Pero hay muchos pasajes, eso ya sería para, donde habla, por ejemplo, de los chinos y dice, no podríamos entender un chino. O sea, muchas veces habla de grupos y de comunicación entre grupos. ¿Sí? Y además también la cuestión es de entender qué sería entender. ¿Sí? Um, Piensen ustedes, por ejemplo, en ¿cómo se llama? El libro de la selva de Kipling. ¿No? Yo creo que si uno se acuerda de, hay un niño humano, Mowgli, ¿verdad? Que está ahí eh, y está un león, la pantera, el león, el oso que habla. ¿Sí? Uno podría pensar que es raro que hablen, que es raro que le entendamos. Pero yo creo que la idea más que tenían sería, lo más raro sería que Mowgli hable. O sea, habría sido un hablante autogenerado. Bueno, en ese contexto hay como una idea del límite conceptual en el segundo león que es interesante. ¿Sí? Um, bueno, bueno, para cerrar, ¿no? Si atendemos a la cantidad de textos que intenta hacer una investigación general sobre lo bueno, lo bello y lo valioso, que es la conferencia de ética, incluidos textos como los que se presentan, los que presento aquí, ¿sí? Donde reflexiono sobre la conferencia de ética, la inafabilidad de lo milagroso, podemos afirmar o rugir que sería tan asombroso que encontrar un león que hable como a un hombre que pueda callar sobre asuntos de ética. Bueno, esta es la charla. No sé qué le ha parecido. Me queda mucho del segundo león para pensar. Santi, muy bueno, Gracias. muy ocurrente todo. Cómo se han ido enlazando todas las figuras que fuiste encontrando, de verdad que son muy creativos. Por lo menos que no se aburran. Bueno, Ceci, que quiera hablar, hable. Hola, hola, muchas gracias. Muy interesante todo. Este, Perdón que no prenda mi cámara. Tengo dos cositas. Una, con lo de lo siniestro, no se trata de un animal, pero me recordó mucho a un momento en el cuaderno azul, cuando está explicando o cuando está hablando del pensar o de cómo podemos asegurarnos de que no me acuerdo si es exactamente eso, de que yo me estoy asegurando de que pienso o cómo, bueno, el asunto es decir, la misma persona es el sujeto y objeto de investigación y entonces pone el experimento de decir, el experimento mental de decir, bueno, si yo pudiera ponerme frente de un espejo y abrirme la tapa de los sesos y verme a mí mismo en el espejo pensando, eso aseguraría mi, bueno, sí, la expresión de que sé que estoy, o de que confirmo que soy yo el que estoy pensando a la hora que me veo en el espejo pensar, pero con la tapa de los sesos abierta, ¿no? Eso es, bueno, algo así dice, como que abrirte la cabeza para verte, tu cerebro, algo así, ¿no? Eso se me hizo, siempre se me ha hecho también, como dices, algo un poco siniestro y no sé si era su intención, pero sí lleva al extremo el experimento mental, ¿no? De ver a alguien pensar que no sea en el gesto de la cara, ¿no? Y sobre el león, sobre el segundo león, eh,
ya me hiciste sacar las investigaciones y ver un poco el contexto. Mm. Y es que ahí hay que, bueno, yo siempre he relacionado esa cita con las formas de vida o con la forma de vida. No sé si estoy en lo correcto en relacionarla tan directamente, pero sí está hablando de lo que está escondido, lo que está escondido para los demás cuando se habla, ¿no? Si nos vamos un par de páginas atrás de esa cita, sí viene diciendo que, bueno, la pregunta de cómo puedo saber que lo que piensa alguien más, lo que los demás nos esconden cuando hablan, tiene que ver con todo esto de, no, bueno, lo privado ya lo discutió en 243 hasta 315 y aquí ya está hablando como de otras cosas, pero tiene que ver con lo que está escondido y con lo que no se puede ver, con lo que los demás no nos dicen. Y dos parágrafos antes dice, lo que está adentro está escondido de nosotros, como lo que dice el interlocutor, lo que está interno está escondido de nosotros. Y luego dice algo así como, el futuro está escondido de nosotros. O sea, él contesta, el futuro está escondido de nosotros. Pero el astrónomo piensa que, em, piensa así cuando calcula el eclipse de sol, un eclipse de sol, ¿no? O sea, pone otro tipo de panoramas para entender lo que sería estar escondido de nosotros. Luego habla de una persona que va a otro lugar, que va a un país completamente diferente, completamente extraño de tradiciones. Eso está dos parágrafos antes, ¿no? Entonces no podría, dice, no podríamos entenderle a la gente. Eh, y dice, y no por lo que se dicen ellos a sí mismos, ¿no? Entonces, esto tiene que, y el anterior dice, no podría saber lo que le pasa a él. Ante todo esto dice picture, en inglés dice picture y en alemán dice Bild, como en el Tractatus, curiosamente. Entonces, bueno, yo creo que todo esto tiene que ver con no saber qué le pasa al otro. Entonces, cuando dice que el león no puede hablar, y ahí viene, y si un león pudiera hablar, no le podríamos entender, estoy de acuerdo con esa traducción, no le podríamos entender. Pero yo siempre lo he visto como que no se le podría entender porque es otra forma de vida. Y de hecho, cuando pongo el ejemplo en clase, digo, pues sí, si viniera y te dijera, ay, qué rico estuvo ese venado que me acabo de comer, no tienes idea qué rico estuvo, estoy súper lleno, pues sí le entiendes las palabras, pero lo que no entiende uno es la forma de vida. O sea, tú dices, bueno, sí sé lo que es estar lleno por comer mucho, pero no por acabarme un venado completo, ¿no? No porque me acabo de comer un venado. O sea, tiene que ver, creo que con eso de lo que sería tratar de identificar lo que le pasa a alguien. Y entonces cuando ese alguien es tan extraño como un león, pues ahí es donde ya interviene más la forma de vida que las palabras o el contenido de lo que te está diciendo, ¿no? Pero es mi interpretación, entonces nada más quería compartirte mi interpretación a ver si coincide. Gracias. Muchas gracias. No, me encanta. Uno pensaría, si un león pudiera hablar, lo podríamos, ahora no podríamos entenderlo. Ahora, ¿eso significa que nosotros nos entendemos? No sé. O sea, quizás que tenemos la posibilidad de entenderlo, pero no significa que nos entendamos. Está dentro del contexto este de el país lejano o ver cómo se ríe otro de algo que a uno no le hace risa, que dice, confundí, lo vi reírse de algo que yo no entendía y parecía un balido, como de las cabras, qué sé yo. Es decir, esto de lo animal surge de eso, porque en realidad sí podemos entender los leones. Algo lo entendemos, porque si no, no hubiesen comido todos, ¿verdad? Entonces, no es que no lo... Ahora, el tema es hablar, por supuesto. Ahora, uno pensaría, yo creo que la cuestión de la extranjería es algo muy particular a mí, la idea de ser un extranjero crónico, ¿no?
Y en el texto este que yo le decía de Konstantin Sandis, que lo recomiendo, lo quiero mostrar, dice, bueno, a ver, esto que decimos, bueno, lo entendemos nosotros, si se ve ahí, en Cultural Value. Entonces dice, se ve ahí, supongo que lo puedo leer en inglés, Sí, le explicamos un poco. Sí, when a written says, I hear what you say, the foreign listener may understand, he accepts my point of view. Pero, o sea, si alguien dice, sí te escucho lo que dices, uno podría decir, acepta mi punto de vista, pero de hecho lo que está diciendo es, no estoy de acuerdo y no voy a discutir. O sea, sí te entiendo, o sea, está. Eh, por ejemplo, with the greatest respect, cuando alguien usa un Englishman, dice a un compatriota, es en realidad una forma muy seca de decir algo fría, ¿sí? Para decir que estás equivocado. Mira, con el mayor de los respetos te lo digo, eso no es que te están respetando, te están por pegar una patada, por discursiva. I think you are wrong or a fool. En realidad estoy diciendo, o me parece que sos tonto o te hace. O por ejemplo, cuando alguien dice, by the way, a pesar, dicho sea de paso, incidentalmente, pareciera como que si fuese, no es tan importante esto, pero te lo digo igual, cuando en realidad es la principal idea de la discusión. O sea, by the way, o sea, hey, dicho sea de paso, pumba. I'll bear it in mind, ¿sí? Significa, o sea, lo voy a tener en cuenta, significa que no te va a dar ni bolilla. ¿Sí? Otra expresión, correct me if I'm wrong, o sea, corregime si estoy equivocado, diciendo, no me contradiga. ¿Sí? Bueno, así. Me parece interesante de que no haya, no hay que, por ahí como que digo, se etologiza, ¿no? Entonces, el león no lo vamos a entender porque va a ser así, o bueno, que no tiene, no usa, bueno, pero si hay una cultura que tiene trueque y no tiene dinero, explicarle el dinero no basta con que le explique que es un papel, todo, para que entienda eso va a tener que entender, como decíamos, toda una cultura, digamos, una forma de vida. Ahora, pero también me parece que habría que poner el énfasis en lo otro. Esa experiencia de la incomprensión es una experiencia que vivimos todos y que él la ha vivido y que la tiene muy presente. Entonces por ahí se queda como que, claro, al león no lo entendemos, a un montón de gente no entendemos. Hay muchos leones, muchos de nosotros somos leones muchas veces. Y, o por lo menos, podría decirse quizás si quieres culturalmente, si puedes dividirlo no sé, con cultura oriental. Pero yo creo que él tiene él no es un humanista, a ver, no sé cómo expresarlo, pero lo tengo tan claro, pero no creo que sea un humanista, universalista, no, me parece que no, me parece que él es mucho más historicista y si quieren, con un talante, no voy a decir racista, pero sí de que los choques son choques culturales y que hay incomprensión, y que no solamente, digamos, los felinos estos son leones, sino que está hablando también de que hay incomprensión en otros casos, hay que creo que darle vuelta también a eso. Pero sí, totalmente. Dale, lado. Hay dos manos. Ustedes hablen nomás. Magdalena. Sí, pues me gustó mucho tu conferencia, te agradezco mucho. Y tenía solo como dos comentarios. Uno es que estoy de acuerdo con Cecilia, que yo siempre lo he visto más como que no lo entiendo es porque tiene otra forma de vida, no porque, sí, por otras consideraciones, pero se me hace que hay ahí un problema con el contexto también, como el problema no es solo la forma de vida, sino que yo no sabría, no podría identificar los contextos del uso de esas palabras, ¿sí? Porque nada se parecen a los míos.
pero lo otro es que a mí me parece que ese es uno y el tema de las formas de vida que pueden dar lugar a una especie como de relativismo cultural a partir de la incomprensión. Ujú. Y ese es un tema que a mí siempre me ha interesado, pero también me ha preocupado, porque a mí me parece que la intención no es, por ejemplo, en los ejemplos que pusiste ahorita, ahí hay unas diferencias que son idiomáticas y culturales y esto, pero que a mí me parece que no dicen nada sobre el uso del lenguaje que él quiere tratar y que él trabaja, porque a mí se me hace que ahí hay dos confusiones. Una es que no todo concepto lingüístico va a ser objeto de análisis porque él no es un lingüista. Él solo le interesan los conceptos que generan confusiones filosóficas o que generan confusiones teóricas, no cualquier concepto. Entonces, a mí se me hace que este tipo de aproximación vuelve esto más lingüístico que conceptual. Y lo otro es que a mí me parece que esto él no es un relativista cultural en el sentido de que lo que él está tratando de identificar son unos usos y por eso él dice, muchas veces a mí me interesa más inventarme un caso que encontrar un caso real, porque a mí me interesa es comparar el uso de los conceptos en esas situaciones que no tienen que ser reales, ¿sí? Y él aclara mucho que es que los juegos de lenguaje son objetos de comparación, no que él esté comparando, digamos, situaciones lingüísticas de los lenguajes naturales. Entonces, a mí me parece que por ahí puede haber como algo problemático cuando uno cae, por ejemplo, en pensar que estas diferencias culturales son diferencias conceptuales y no diferencias lingüísticas. ¿Sí? Esa es la observación. Sí, muchas gracias. Claro, yo pienso que no puede ser un relativista lingüístico porque eso implicaría tener una, una idea de lengua que no tiene él. O sea, no creo que él acepte la idea de un lenguaje, así como más allá de que haya idioma, entonces más bien que la incomprensión se da adentro y afuera y no necesariamente, y no es un choque, pero en algún momento sí dice que hasta los gestos de los chinos son distintos. Entonces como que él cuando juega con la idea del borde ahí, el reconocimiento del humano, en cierto sentido, pero sí, es muy interesante también, como vos dices, claro, si uno genera un relativismo cultural o lingüístico, es una especie de solipsismo de a mucho. O sea, Mm. lo que está haciendo es generando burbuja, por lo menos hay más gente, pero en el fondo sería lo mismo, ¿sí? La posibilidad de se hacen como si fuesen burbujas acabadas y perfectas, pero en realidad no es así, y va contra la idea esa contra la idea wittgensteiniana, digamos, ¿sí? Me parece, del lenguaje, porque en realidad todo el mundo dice que todo el mundo le imputa a Davidson la expresión de que no hay tal cosa como el lenguaje, como una estructura a priori, y en realidad me parece que es wittgensteiniana. Es distinta, por supuesto, y es anti-wittgensteiniana también la noción de Davidson, pero creo que no podría hablar de eso. Justamente la crítica es no puedo comparar con el caso de Fraser todo un lenguaje, una cultura con otra, y la parte que yo quiera con la parte, tengo que ver qué práctica se corresponde, la magia, la superstición, que están en las otras culturas también. Pero sí, anoto todo. Gracias, Magdalena. ¿Alguna, alguien más que quiera? Yo, Santiago, hola a todos. Pero quisiera hacer un comentario un poco ya sabes, desde otro lado, que es el del psicoanálisis. Por ahí pienso en esto que vos estás transmitiendo,
de que esa dificultad, ¿no? En la comprensión y con el otro, también está en uno. No hay que irse hacia un otro solamente. Uno No, mismo eh, cree entenderse y por momentos no se entiende y se pierde y se ve en el espejo, me parece, y de repente nos crece una cabeza de león. Y vemos algo, pero no entendemos qué vemos, qué pasó ahí. La imagen con el espejo nuestro y con el lenguaje, uno ahí está perdido, ¿no? Y ahí ese efecto es un efecto siniestro, ¿no? Me parece que está buena la palabra. Freud la toma de algo que no se puede traducir en realidad. Está traducido acá como ominoso en algunas y otras veces como lo siniestro. La palabra alemana, lo voy a decir lento, así como para que se la desmenuce, me parece importante usarla, es unheimlich. Heimlich, Heimlich, sin el heimlich es familiar. Y el agregado del vendría a ser algo así como infamiliar. Que eso quiere decir que en la significación que ellos utilizan, vuelvo a decir, no la utilizamos nosotros, no existe, es que algo del orden de lo familiar, pensando en esto que usaste de 100 años de soledad y todo, algo del orden de lo familiar se vuelve infamiliar, se vuelve siniestro, ¿no? Eh, en ese sentido, lo único que quiero como decir es esto de que traer como una contribución clínica, que hay algo del olvido, que en esto que usás de 100 años de soledad hay algo del olvido que puede jugarse como represión, como algo traumático, como algo, las histéricas que utiliza Freud al principio con las parálisis en el brazo se le vuelve como siniestro, pero resulta que cuando habla y habla, empieza a hablar, y se le va la parálisis del brazo, es porque hay algo que está atravesado por el lenguaje, digo, nosotros mismos estamos atravesados por un nivel de incomprensión, de cosas siniestras, ¿no? Entonces, ¿cuánto más? ¿Cuánto más con otros? ¿No? Ese es lo, más o menos, no sé si se entendió. sí, sí, gracias, Pablo. Sí pensaba en eso, varias cosas. Eh, yo también usaba muchas veces la palabra Unheimlich y explicando, ¿verdad? Esta cuestión de lo, pues Heimat es hogar, ¿no? Bueno, Heimat, bueno, pero si no tuviesen la palabra, pero lo mismo le entendemos a la palabra nosotros, o lo entienden solamente los alemanes, tengo una pica ahí con eso de, ellos tienen ese tipo de palabra, entonces, Unheimlich, ahí está bien dicha, ¿no? Entonces, le buscamos un ejemplo que ellos no lo pueden decir, para que por lo menos le impartemos, porque es como que parece, es un término que se explica solo prácticamente ahí, en tu expresión. Ahora, lo, lo siniestro, en ese sentido, que yo creo yo que en Cabel está bastante claro, que es que no puedo distinguir, por ejemplo, lo vivo de lo muerto. O sea, cuando, o sea, cuando veo una cosa, es la misma cosa, pero de repente la categoría se mueve. O sea, cuando la palabra que yo siempre uso no funciona, en realidad nunca funcionó. Quiero como vos, y está buenísimo lo que vos decís, no había pensado, claro, del león interno. O sea, yo mismo, yo no soy mi peor intérprete. ¿No? Uno también se desconoce en un sentido y reconoce, ¿no? Y bueno, las grandes películas son cuando quién es el asesino, yo lo hice, no me di cuenta, pero tenía las pistas ahí, ¿no? Así que es muy, muy bueno eso, lo del auto león, o el león, así que si se van al espejo, ven un león. ¿Eh? Yo tenía un perro muy feo, ¿no? Siempre le cuento que se llamaba Puki, que se miraba al espejo y mi abuela lo amaba, pero era un perro hijo de puta, lo mordía a todo el mundo,
era horrible, se le iba a salir un ojo, todo. Y él se miraba al espejo y veía un rey león. Escuchaba, mi abuela y tenía falsa conciencia. Se dio cuenta después. Gracias. Ramón, Ramón, Está muteado, Ramón. ¿está muteado? Sí, me parece que ya funciona. Ahí está. Ahí. Perdonad, es que he tenido bajones de la línea y, y se va y viene. A lo mejor digo cosas que habéis comentado, disculpadme. No, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, ahí excitando la imaginación. Y bueno, yo a mí este ejemplo, el libro ya va a salir, se aplaza un poco, pero va a salir. Y digo unas cosas en el libro sobre él, pero es un ejemplo, el segundo león, el de las investigaciones, aparte de que hay otros animales, que realmente, como ha dicho la colega Cecilia, pues la interpretación así recibida pues es un poco esa, ¿no? Eh, hay dos cosas. Una es si hablara, y la cuestión es si hablara, ¿qué diría? Porque lo raro sería simplemente que hablar, que emitiera sonidos, ¿no? La segunda cuestión es si los emitiera, ¿qué pelotas diría? ¿No? Que es una cosa diferente. El hecho de que hablara y qué diría. Y yo lo que planteo en el libro es, en el caso de que hablara, no es qué pasaría, sino qué le preguntarías tú. Y esto es una cosa que hacen psicólogos con otros ejemplos, con caballos. ¿Qué le preguntarías? Primero, ¿qué diría el león si hablara? Por ejemplo, no sé, ¿qué diría? ¿Tengo miedo? ¿Tengo hambre? ¿Soy fuerte? ¿Por qué pensamos solo en esto? Como ha dicho también la compañera, pues me he comido una gacela. Ya tenemos presuposiciones sobre la vida del león, ¿no? Pues, pero a lo mejor el león te dice, me muero de miedo, estoy harto de luchar con las hienas, o qué mierda de vida llevamos los leones, ¿no? O estoy harto de ser un león. Pero en cualquier caso, ¿qué le dirías tú? Yo en los juegos estos psicológicos, siempre con un caballo, pues le pregunto, ¿y quién eres? Lo primero que le diría, ¿quién eres? Le preguntaría por un nombre propio, no por una especie, ¿no? Pues no sé. Hay gente que diría, ¿cómo sentís los leones? Yo preguntaría un nombre propio y sobre todo le preguntaría, y lo he hecho cuando me han hecho el juego, pues he dicho, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? O sea, que lo curioso del jueguecito es, pero si nos quedáramos en el nivel de que simplemente emite sonido, no habla, tampoco sería raro para un ser humano, porque por lo menos en muchas culturas los animales hablan en las fábulas. Es decir, que los niños están acostumbrados a leer fábulas en las que son personajes, las hormigas, las cigarras, los cerditos, pueden ser animales domésticos, pueden ser animales, babar, el elefante, la madre que nos parió, vivimos con animales que hablan continuamente de niños, ¿no? Entonces, este es muy curioso el ejemplo, ¿no? Pero yo creo que lo que todo el mundo dice, como decía Cecilia y Magdalena, pues es que incluso si pareciera que te entiendes con él a través de frases del inglés o de un idioma, pues no, ¿cómo vas a entender la vida de un león? Y además, en la época de Wittgenstein, pues no había cientos de documentales del National Geographic antropomorfizando a los leones todo el puto día, ¿no? O sea, pues veían a los animales por ahí. Y hasta que Walt Disney inventó aquellos primeros documentales donde ponían nombres propios a los animalitos. Entonces la gente, ¿no? Realmente, ¿cómo sabía? Lo que sabía la gente en el año treinta y tantos sobre los leones, pues eran de leones disecados en los museos de ciencias naturales, como en Nueva York o en el Met, o sea que, pero la idea es un poco, yo creo que es eso, todos los intérpretes vienen a decir, bueno, incluso si hubiera un intercambio lingüístico, eso no te lleva a ningún sitio. ¿Qué carajo? Pues, diríamos, es como, puede ser un juego de lenguaje tan básico, igual que hay protojuegos de lenguaje como el de los albañiles, ¿no? Pásame un martillo. Y eso en el cuaderno azul y el marrón, pues son micromundos casi, ¿no? Luego lo cambia. Luego dice que los juegos de lenguaje no son cosas cerradas en sí mismas.
pero quizá pues todos los intérpretes vienen a decir eso. Incluso si mantuvieras un intercambio lingüístico, la cosa donde Madalena dice conceptual, yo diría emocional o vital, pues se te escaparía, ¿no? ¿Qué diablos es la leonidad, la vida, la forma leonina de vida? Pues no por lo mismo, pues ¿cómo comprenderíamos ese ser animal, llevar esa vida, ¿no? Esa, o sea que el lenguaje no nos aseguraría ninguna. Igual, a ese respecto, pues como dice, pues nos pasa como un poco como las personas, pero hay diferencias. También por hablar con alguien su idioma, pues ni comprendemos a lo mejor su vida, ni comprendemos su entera cultura, ¿no? Esos los alemanes siempre nos han amenazado al resto de los europeos, ¿no? Por mucho que habléis alemán, nunca nos vais a entender. Ah, bien, vale. A ver, natürlich, ¿no? Esa soberbia hermenéutica de. Yo tenía una persona que estudió también en el norte de Europa y le dijeron, bueno, un español pues jamás va a llegar a cantar el Lied alemán porque por mucho que manejéis el lenguaje y tal. Es una cosa racista, evidentemente que es racista, ¿no? De que el lenguaje no te va a asegurar compartir el Lebenswelt, ¿no? La Weltbild, ni la Weltanschauung, ¿no? O sea que es un grandísimo lío, ¿no? Pero yo creo que es bonito lo que han planteado, porque normalmente en las interpretaciones así más, pues dicen, no, es que pues ya está en la forma de vida y se quedan tan, pues no podrías, ya, pero hay que desarrollar eso, sí, eso nos vuelve a poner en el mismo punto de. Ahora, yo creo que lo que junta a los dos leones es que si el cabrón del león hablara, pues yo saldría corriendo. O sea, no sé si cuando estoy en un congreso y al Garmendia se le pone la cabeza de lagartija, pues casi le digo, Santi, oye, ¿te sientes bien? ¿No? Vamos a llamar a un médico. No, más bien llamaría a un médico para que me examinara a mí. Si le veo una cabeza de lagartija a Garmendia, me voy al médico yo. No llamaría a un médico para que biseccione al Garmendia. Diría yo, oye, revísame la prescripción, las pastillitas que me diste, no. Pero en cualquier caso, si un león hablara o yo me asustaría. Y bueno, y con esto acabo. Hay un chiste que les va a encantar porque esto de lo siniestro, como sabe todo este ilustre público y el psicoanalista más, pues el chiste y lo siniestro también tienen que ver. Y hay un viejo chiste que no sé si lo cuentan por Argentina, pero en España es muy de pueblo porque tiene que ver con un asno y un perro. Y es un paisano que va con el asno y el perro y le va arreando golpes al asno, ¿no? Vamos, camina, pa, y le va arreando y le va arreando y en un momento determinado ya el asno se vuelve y dice, Señor, ¿cómo me trata así? Toda la vida trabajando para usted, ingrato, cabrón. Y entonces el tipo se asusta, y echa a correr y el perro se va con él. Y corren y corren y corren y corren, entonces asustadísimos porque habló el asno, ¿no? Y cuando están en la colina, ya el tipo descansa y mira al perro, y cuando mira al perro, el perro le dice, menudo susto nos ha dado el burro, ¿eh? Menudo susto nos dio el burro. Entonces, yo sigo pensando que el milagro de que el león hablara o de que el burro hablara, pues produciría miedo. No es familiar que hablen, aunque nos comunicamos muy bien con ellos. La gente de esta sala que tiene gatos y pues indicará su conectividad con el gato, con el perro, con el loro, Nos entendemos muy bien, en el fondo, con los animales. Pero si un animal hablara, pues yo le diría, yo me asustaría. No sé lo que me diría el perro, pero espero que no hablara tampoco. Claro. Pero a mí me parece fundamentalmente chistoso también y miedo, porque en efecto es lo familiar vuelto. También es chistoso porque es fabuloso, es como una fábula, los animales que hablen, y lo hemos hecho toda la vida, pero cuando lo tenemos controlado en el mundo de la ficción, cuando es una ficción y cuando el juego de lenguaje con el niño, pues, o con los adultos, pues ese era así una vez un elefante, pues hay toda una convención donde se antropomorfiza al animal, ¿no? Pero normalmente
A mí si un perro me habla, de momento me asusto. No sé si correría como el campesino, pero de momento diría, "Oh, coño, me voy a la clínica. Yo, no, voy a mirarme, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Ya con primates sería diferente, no lo sé. Esa siniestralidad también de todas las fábulas sobre simios, ¿no? El planeta de los simios, que si un brebaje mágico pues les faculta para hablar de repente y ese momento mágico del planeta de los simios, que es la inversión de la otra, ¿no? Cuando el humano habla en el mundo de simios, pero cuando el simio habla por primera vez en el mundo de humanos, pues es un shock. O sea que bueno, ya ves, siempre consigues estas asociaciones incontroladas, Como, pero yo desde luego, si te viera una cabeza rara, no voy a molestar el que va a pedir cita en el médico, soy yo. no, no, Y, por algo has dicho esa y cara, por algo has dicho cara de lagartija, ¿no? Muy interesante. Mira, yo había buscado ah, en la época de Wittgenstein, en la época de 43, 45, ¿no es cierto? Está el Mago de Oz, está el León, y es famosa y está en el teatro, y en Narnia. Ya está Narnia en Aslan. Entonces, que hay algo de la época, pareciera como, y pienso yo, por ironía quizá, poner un león en Gran Bretaña, digamos, ¿no? Supongo que tendrá algo que ver con el león, la realeza, sí, la figura, el de digamos. Mago de Oz, el de Mago de Oz sí se me ocurrió y además porque el león dice es un león cobarde, ¿no? Claro, O no, eso, ¿no? Es busca un así, ¿no? corazón, el león es cobarde. Es Y cobarde, ¿no? Y el hombre de lata no tiene corazón. el El corazón hombre se han cambiado en nada. Entonces, digo, y pensando vos que sabés mucho, bueno, Roth y todo, nosotros vemos, a, cuando veíamos creo que un colega Penela había hecho alguna asociación, cuando matan el rey este mata un elefante, el rey Juan Carlos, ¿verdad? Y sale con la foto, entonces el pobre dice, bueno, pero ¿por qué el elefante nos es tan, tenemos empatía con el elefante y no con la, bueno, quizá una construcción histórica, cultural, son hechos contingentes, culturales que han ido generando que seamos más proclives, o sea, si el perro habla, te vas a cagar de miedo, pero si habla una morsa, no sé, una cosa más, una ballena, a pesar de algo de mar, no sé qué saque, o sea, no sé, hay algún tipo de gradiente totalmente ideológico, cultural, ahí, y ahí te diría yo que podría pensarse en choques culturales más fuertes, digamos. Habría que ver qué tipo de choques culturales se puede pensar. Y sí, el primer león no habla, eso sí, me parece importante, ruge. Lo malo sería que se vuelva león y que, porque está a mitad del camino, parecía como que hay cierta cuestión. Y lo de la forma de vida, yo pienso que en Wittgenstein siempre, si se ve el lenguaje solamente como una práctica más, y si tenés que justificar mucho más qué comportamientos consideraría lingüísticos y no, y como hay una idea quizás de quitarle, digamos, ¿sí? Esencia a lo lingüístico, por ahí ¿sí? El juego es decir, bueno, hasta dónde llego y poner un tope lejos, porque los leones entre ellos sí hablan, digamos, o sea, se comunican y nosotros sí nos comunicamos con ellos. A lo que está diciendo, vos me parece interesante, no es que hable, sino que diga, estoy harto de la vida. Sí, hay una canción, ¿no? Acá, en Carta de un león a otro, estoy harto, sí, sí. Entonces, me parece, ese es lo extraño. Y realmente es un animal que culturalmente es famoso. ¿eh? De repente lo veía en un bar deprimido tomando whisky. ¿no? ¿Alguien más quería hacer alguna pregunta? Algo? Kenia, por ahí, ¿visto algún comentario?
Olá. ¿Verdad? Sí, te puse un comentario porque me pareció que podría ser interesante para agregar a esta reflexión. Aunque no sé decirte algo más profundizado sobre eso, me hizo recordar cuando empecé a estudiar un poco de eso, de que desde para los amerindios, ¿no? Nosotros no seríamos vistos nosotros seríamos vistos por ellos como comida y ellos entre ellos como humanos. Entonces, presentándose el león, la posibilidad de comunicación ya está de por sí como que comprometida, ¿no? Y no sé si también por eso el espanto de lo asombroso y todo lo demás, pero creo que lo dejé ahí como un comentario para que mires, porque creo que te puede ser útil a lo mejor, no sé, o para criticar igual la visión de Viveros. Yo me olvidé de Carlos Leones. Sí, sí, y yo no sé si Kant es Kant es el que dice que no puede creer cuando ha escuchado a un negro hablar, si no me equivoco. ¿Quieres decir algo, Ramón? ¿Qué dijiste? No, no, Perdón, no, no escuché. Ah, no, yo no quería decir, no, estaba haciendo otro chiste de que si Garmendia hubiera estudiado en Cambridge, pues no, que si Wittgenstein viviera ahora, Garmendia le llevaría a ver El Rey León, pero yo no. Y no le gustaría porque es muy shakespeariano y odiaba a Shakespeare. Garmendia, yo me imagino a Garmendia yendo con Wittgenstein a ver El Rey León de Disney. Si me invita, pero sí le gustaba el Rey Lear, ¿no? ¿O no le gustaba? De Shakespeare. Creo que le había leído algo. Bueno, sí, yo soy más vegetariano que él, pero tampoco que si me paga él, yo no, no le pagaría yo. Eso sí, que quede claro, y mucho menos Bueno, más o menos estamos hora y 20. Les agradezco muchísimo a todos. Recibo comentarios, eh, rugidos y gracias a ti. ejemplos absurdos de cabeza de Garmendia. A que a Garmendia le crezca, o sea, y ahí ponen, con eso más o menos va a dar una idea del imaginario. Y en principio, el martes que viene podría estar Víctor Krebs, pero no me confirmó todavía porque está con unas cosas. Así que si alguien quiere, también puede. Habíamos pensado con Magdalena, o a quien quiera, se comunican conmigo, arreglamos. Y abrimos hoy el ciclo, así que está abierto. Vamos a hacer los martes, una horita, ahorita y algo, ¿sí? De este tenor. ¿Ah? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, Santiago. Gracias a todos. Saludos a todos. Que estén bien. Gracias, Santiago, que Hasta estés luego. Gracias a todos.